Bueno, yo fundé la escuela en 2006. No, mentiras, en 2011. Antes de eso fue departamento. Pero generamos la idea de formar una escuela en la cual tenía varios elementos, varias unidades, incluyendo licenciatura y también doctorado en el aspecto de docentes. Y además de eso tenemos otras unidades semi-independientes, entre ellas un programa sobre estudios de comunidades locales. Y también tenemos proyectos de investigación con la Ford y también con otro proyecto con el estado de Arizona, compartiendo tecnología de instrucción en matemáticas, computaciones y básicamente un currículo escolar a estudiantes migrantes que siguen la ruta migrante de California y de Texas y de diferentes partes. Entonces tenemos como 6 diferentes y además tenemos una serie de mapas originales desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Esos mapas ahorita se están digitalizando y va a ser parte de un programa bastante importante para que se distribuye y se enseñe mundialmente. Esos mapas son básicamente de las Américas, con la concentración en el suroeste de Norteamérica, México, Estados Unidos, pero también los mapas incluyen, por ejemplo, mapas dibujadas por el piloto de Cortés en 1580. Entonces tenemos más de 80 mapas. ¿Esos mapas están disponibles en el sitio web o tienes que visitarlos allá? Bueno, es lo que estamos haciendo okay. en el presente. Y además de eso vamos a formar un proyecto muy grande también con el Centro de Estudios Medievales de la universidad también. Básicamente creando una narrativa para cada mapa en la cual se puede compartir su origen, sentido de conocimiento, qué es su importancia, etcétera, etcétera, ¿no? Son 80 mapas, entonces va a tomar como, yo diría, unos 3 años para hacerse, de 3 a 5 años. Claro, y con respecto a la experiencia que tienes de estudios transfronterizos y de fundar la escuela, platicabas ayer sobre estas diferencias culturales que se ven desde el centro o que se ponen desde el centro, pero que se ignoran en la práctica, en la vida fronteriza. No sé si puedas hablarme de eso. Bueno, la narrativa no es nueva. Por ejemplo, los arqueólogos desde los 50s y 60s ya habían básicamente establecido esa relación entre Mesoamérica y el suroeste de los Estados Unidos y el norte de México. Lo que faltaba era, básicamente desde mi punto de vista, una ancla teórica. Esa ancla teórica para mí, para de veras entender del aspecto histórico de las temporadas prehispánicas hasta el presente, es un enfoque de ecología política, en la cual la ecología política se presta entonces a de veras definir las fronteras de la región y comienza con la ecología específica de la región que cruza frontera. Por ejemplo, los 2 grandes desiertos de Chihuahua y de Sonora no tienen frontera. Y además de eso, los desiertos de verdad no son desiertos en el sentido de los desiertos de Arabia, sino son desiertos en las cuales cruzan millares de sistemas riberinos. Y en esos sistemas riberinos, de ahí entonces se compuso diferentes concentraciones de humanas por todo este largo tiempo de más de 3.000 años, y incluido en ese establecimiento fueron todo el proceso de migración, pero de migración de comercio, migración de población, migración de lenguaje, dado por ejemplo el Uto Azteca, que
comienza desde Mesoamérica y acaba casi en el Pacífico de California. Entonces eso es parte de esta densidad de relaciones, tanto comerciales como de migración, que se pierde en la conversación tanto mexicana como norteamericana, porque el punto de vista casi siempre surge de un punto de vista político, nacional, y no dentro de un contexto largo, cultural, arqueológico, ecológico. Y con respecto a tu trabajo en conjunto con CIESAS, ¿cómo has trabajado con CIESAS? ¿Cómo se Desde mucho tiempo. Desde Desde mucho tiempo, muchos años ya he dado docencia en CIESAS, también, claro, con mis colegas, tanto de Guadalajara como de México, por ejemplo, María Ángela Rodríguez en México. Y había tenido yo el placer de tener relaciones con Agustina Escobar, que ahora es el nuevo director de CIESAS. Gerardo Bernache, por ejemplo, que fue el director aquí en Guadalajara, fue mi estudiante también en la Universidad de Arizona, porque yo estuve en la Universidad de Arizona por 10 años. Y además de eso, otros miembros de CIESAS con quien yo he tenido el placer de trabajar, presentar ponencias, etcétera, etcétera. Una pregunta un poco, sobre este trabajo en conjunto. ¿Cómo le hacen para estudiar o cómo conformas un proyecto de investigación en el cual tú estás en la frontera y haces estudios transfronterizos con grupos que están mucho más al sur o al centro de México, donde el estudio es transnacional? ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay una diferencia entre estudios transfronterizos y estudios transnacionales. La región transfronteriza tiene características muy específicas que se han generado por los siglos, que son diferentes a las regiones del sur. Pero sin embargo, en la época moderna, el comercio transnacional también corta por todas esas regiones, tanto en aspectos de productos y comercio y todo lo demás, pero también en poblaciones migratorias. En cierto modo, lo transnacional en el presente es más semejante a la transmigración de la época prehispánica y la época también de la colonia de España, porque hubo la entrada, por ejemplo, de la colonia española, siguió los mismos caminos por los cuales se traslaban migraciones de poblaciones indígenas antes de la colonia, pero eran los mismos caminos. Uno de los caminos por la costa, ¿no? Viniendo de Jalisco hacia Nayarit, Sinaloa, Sonora, hasta Nuevo México, y el otro al otro lado de la Sierra Madre, siguiendo el río Bravo o Río Grande, también hasta el norte de Nuevo México. Estas rutas son rutas prehispánicas, pero son las mismas rutas que siguieron los españoles y los españoles mexicanos, porque de veras ya para el siglo XVI no se llamaban tanto españoles, sino españoles mexicanos, que quería decir que básicamente que las poblaciones eran parte de la corona imperial española, pero al mismo tiempo habían nacido en lo que ellos llaman Nueva España o México, pero nuevo, y por eso la terminología de Nuevo México es muy importante, porque fue parte de este complejo mucho más grande de la región, pero también hasta México propio. Y los nombres prehispánicos que todavía persisten en ciudades del suroeste de Estados Unidos, ¿no? Y también las naciones indígenas, los Tewa, los Tiwa, todos los pueblos, por ejemplo, ellos tienen los Hopi, es otro ejemplo muy presente. El Hopi tienen un pueblo que se llama Oraibi, y Oraibi es un pueblo que se ha mantenido con habitaciones desde el año 1100. Entonces, estas son poblaciones muy viejas, pero lo interesante del caso es que las fronteras de naciones tribales también se habían roto constantemente por las relaciones entre los indígenas hacia al este de los pueblos, por ejemplo, ahora de lo que consiste toda esa área de Nevada y hacia al este, todo
todas esas partes. Había tribus en conflictos unos con los otros, pero también había secuestros entre los pueblos y otros indígenas, entonces se integraban esa gente también. Entonces se tiene que entender que de veras que la región del suroeste de Norteamérica siempre ha sido una región de mezcla. Y esa es una continuidad que tiene miles de años. Y eso no cesó con la penetración colonial, sino aumentó esa mezcla, tanto de cultura como genética, como platicaba ayer. Además de eso, el imperio mismo contaba en muchos de los tribus indígenas para protegerse contra otros tipos, por ejemplo, Apache, Comanche, Sioux y Navajo. Si no fuera por los pueblos de Nuevo México y por los Tohono de Sonora y también con los Yoemi y los Yaquis, si no fuera por ellos tomando el lado de la corona en diferentes épocas contra tribus ambulantes como los Apache, no hubieran podido sobrevivir. Y en Texas, por ejemplo, la misma cosa con los Comanches. Entonces, de ver la historia y el complejo económico, político, ecológico de la región de la que yo llamo el suroeste de Norteamérica, que incluye, claro, los 6 estados mexicanos y los estados de los Estados Unidos, pero eso no define lo que yo llamo la región del suroeste de Norteamérica. Es parte de la historia de la integración de estos estados en diferentes épocas. Entonces tenemos que pensar, la narrativa tiene que ser diferente en cuestiones, por ejemplo, de migración. Mucha gente habla de la inmigración, pero esa inmigración comenzó hace apenas 160 años. La migración fue parte de los patrones ancianos desde la época prehispánica, básicamente hasta el presente. Entonces es un enfoque, una narrativa muy diferente, por lo cual entonces se puede entender aspectos políticos de inmigración. Y con respecto a lo que platicabas en la presentación de tu libro, ¿qué nos puedes decir de tu libro? ¿Qué contiene? Bueno, el libro mismo es un libro de cooperación entre Roberto Sánchez de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y mi colega María Ángela Rodríguez de Nichols, de Ciesas, México. Ella ha trabajado, por ejemplo, en Los Ángeles por muchos años, ha trabajado en California. Ella tiene una intimidad etnográfica con las poblaciones mexicanas del suroeste de Norteamérica, y además de eso ella ha trabajado en otros ambientes también con purépechas, etc. Y también lo interesante de su trabajo es que ella conecta los purépechas de Michoacán con los purépechas de California, porque es una de las poblaciones más grandes indígenas en California. Entonces esa relación, esa conexión, ella la ha tenido por mucho tiempo. Y Roberto Sánchez, que tiene su doctorado en filosofía, pero de veras es literario, y él siempre se ha interesado en la literatura mexicoamericana, pero también mexicana del norte. Él liga entonces también esas literaturas, pero al nivel de literatura. Por ejemplo, él hizo un trabajo muy importante con Miguel Méndez, un autor chicano, que de veras es de Sonora. Fue carpintero, albañil, y acabó su secundaria, se fue a los Estados Unidos, y él mismo aprendió el lenguaje castellano por su ser, leyendo libros, etc., hasta que subió a profesor de literatura en la Universidad de Arizona, sin doctorado, sin maestría, nada de eso, pero escribiendo novelas de primera clase. Su primera novela fue Peregrinos de Aztlán, y otra vez conectando el sur con el norte, y esa migración del sur al norte, no del este o al oeste como la situación norteamericana, que es muy reciente. Todo los Estados Unidos es básicamente el eje cultural de los Estados Unidos, del este al oeste. Pero lo curioso del caso
lo que vemos en el presente, poblaciones también migratorias norteamericanas que van, y a ellos no les dicen migrantes, ¿no? Ellos nomás tienen el derecho de mudarse cuando les da la gana, ¿no? Pero ellos vienen de Nueva York o del este o del Medio Oriente, o Medio Oeste, más bien de Kansas, Illinois, Indiana y todo lo demás, con sus prejuicios históricos. La otra parte, acuérdense que parte de la narrativa de nosotros es incluir esta narrativa de la experiencia de esta región dentro ambos lados de la frontera, tanto a la mexicana como a la norteamericana, porque nosotros casi, la región como región, conectando ambos lados, esa narrativa no existe en la narrativa histórica mexicana, ni tampoco en la narrativa, menos en la narrativa norteamericana. Acaba, en cierto modo, la narrativa histórica de las poblaciones de origen mexicano en la historia mexicana en el 47. Ahí para. Y la historia norteamericana no nos incluye porque no fuimos importantes, porque ellos niegan la presencia de la colonia española y la presencia de la República Mexicana. Sí, eso me llama la atención lo que dice. Entonces esta región, en cierto modo, es ahistórica. No tiene historia, ¿no? Simplemente porque no se han anclado en los aspectos físicos, ecológicos, que de veras determinan tanto los límites y también los avances de modos productivos que se establecieron en esa región desde la época prehispánica, porque también esta región tiene ejemplos de modos productivos precapitalistas, que en cierto modo eran capitalistas, eran relaciones de comercio, pero también surgieron pueblos, por ejemplo en Sonora, Corazones, en toda esa área, ¿no? Y también, por ejemplo, Mata Ortiz, Paquime, en Chihuahua, los Mogollón de veras son de Chihuahua y son de Nuevo México, son de los dos, antes que existieran los dos. Ahora los pueblos, por ejemplo, en Nuevo México, esos pueblos han existido por miles de años, pero produciendo productos agrícolas para mantenerse, pero también como parte del comercio. Y los ritos también. El Quetzalcóatl, que es mesoamericano, aparece en las quivas de Nuevo México. Ahora, el mismo lenguaje, como les compartí con ustedes ayer, el mismo lenguaje utoazteca tiene muchas versiones, pero al nivel de familias, de protofamilias, la familia utoazteca, protofamilia de Mesoamérica, es mucho más vieja que la versión del norte, es la versión del norte protoazteca, de los Hopi, de los pueblos, etc. Y luego hay elementos muy misteriosos. Por ejemplo, en Nuevo México, entre los queres, ese idioma de los queres no existe en ninguna otra parte, menos que hay raíces gramáticas de ese idioma en purépecha. Entonces la estructura del lenguaje es lo mismo que la estructura de los purépechas. Ahora, los mismos purépechas en Michoacán no tienen relación lingüística con cualquier otro idioma, pero sí tiene otra relación con Perú. O sea, como son como endogámicos, Perú, Michoacán, Nuevo México. Y todo tuvo que haber relaciones de contacto. Claro. Ahora, ¿cuándo, cómo? No tengo la menor idea. Pero sé, por ejemplo, que la estructura del lenguaje es muy semejante, casi igual. Entonces esas relaciones, eso entonces se comienza a practicar otra narrativa para entender esto lo que llamamos inmigración. Ahora, la misma inmigración es consecuencia de la integración asimétrica económica entre lo que llamamos los Estados Unidos y México en el suroeste de Norteamérica. Todos los primeros, el modo industrial se introdujo en esta región en el siglo XIX, ya para 1880 ya había entrado el ferrocarril, ¿no? Y toda esta región se integró económicamente, por ejemplo, en la agricultura.
las primeras granjas grandes de agricultura, algodón y todo lo demás, se estableció por Anderson en Clayton, en Sonora y en Chihuahua, y en Baja California. Las primeras minas de cobre en Sonora, ¿de quién fue? Eran del embajador Douglas, que era el embajador a Inglaterra en el siglo XIX. Otra vez, es una integración económica, pero también cuando se integra económicamente, se integra también la necesidad de cuerpos laborales. Y eso estimula entonces el movimiento de poblaciones dinámica. Y existía esa movilidad circular en la región hasta 1975 más o menos. En 1975 es cuando las reglas nuevas de migración por IRCA se establecieron y en cierto modo interrumpieron ese flujo que era muy normal de las poblaciones mexicanas en ambos lados de la frontera. Y ahora en el presente, hasta más rígidos es eso. Y de ahí surge entonces la necesidad, fíjate lo curioso del caso, la misma rigidez legal y política de la frontera causó a las organizaciones de crimen tomar posesión de ese flujo de personas cruzando la frontera. Si uno va, por ejemplo, al Altar, Sonora, y quiere cruzar la frontera, ellos mismos han creado una garita a las salidas de Altar con una parada y les tienes que enseñar tus papeles, no a agentes federales, pero son agentes de los carteles. Les tienes que enseñar tu identificación y pagarle tu cuota para que puedas pasar, para ir a juntarte con el coyote para pasar a la frontera. Entonces ya hay entonces garitas extralegales, que es una reflexión del gobierno paralelo al gobierno federal, pero manejado por los carteles. Claro. Pero eso mismo es parte se ha causado por la necesidad del mercado laboral, pero también de droga en los Estados Unidos. La droga no existiera si no fuera por el mercado norteamericano. No existiera. Porque el consumo de droga en México es mínimo. No puede crear los billones de dólares que 100 millones de dólares en México, la cocaína o heroína o marihuana. La compra está en los Estados Unidos, el comercio está en los Estados Unidos, no está en México. Entonces, hemos visto dos cosas. El mercado norteamericano hacia la droga y las estructuras políticas en la frontera, en la línea fronteriza, ha causado entonces el emerge de las estructuras de los carteles al mismo tiempo. Y eso y el tráfico de armas, del norte al sur, y el tráfico de drogas y de gente del sur al norte. Pero las mismas reglas han creado eso, y las mismas estructuras.